1916 a la edad de 16 años. Él por su prematura edad pues obviamente no llega ni con la idea de construir un lugar así y mucho menos traía los medios económicos para poder realizarlo, siendo que él fue uno de los típicos mineros que llegaron a Taxco por la atracción de que en aquellos tiempos tiene esta región por su riqueza en la minería. Él viene atraído por un hermano que ya vive por estos lugares. Y hablemos de que a 10 minutos sobre la carretera libre a Cuernavaca, hasta la fecha hay un poblado de nombre Tehuilotepet, donde radica el hermano y es dueño de 2 minas, La Alajuela y San Ignacio, con el cual José de la Borda comenzó a trabajar la minería. Que muy aparte del tema, si ustedes traen coche, hagan de cuenta si agarran en vez de la última pista para llegar aquí, ese tramo de carretera libre, el primer pueblito o lugar que encuentran es Tehuilotepet, pero siguiendo la calle hacia abajo unos 8 minutitos, llegarían a Juliantla, de donde era este artista, Joan Sebastián, y por ahí las inmediaciones del rancho, la tumba y todo, pues se ha hecho un lugar muy turístico para visitar. Lo pueden hacer de tal manera, están cerca, vayan a conocer de dónde era este artista, ¿sí? Bueno, la historia nos cuenta que José de la Borda comenzó a trabajar la minería con su hermano, pero cuando trabajaron juntos, las minas no fueron muy productivas. El hecho de que cuando el hermano muere y José de la Borda se hizo acreedor a sus minas, el hombre descubre un rico yacimiento de oro y de plata que en aquellos tiempos le produjo una ganancia, esta de 11 millones de reales en oro. Esto lo convierte en el hombre más rico de toda la región. Y en sí se cuenta busca una manera de corresponder a Dios por su riqueza. Podríamos pensar inmediatamente en la construcción del templo cuando esto pasó a un segundo término. En su matrimonio con una señorita española, ella de nombre Ana María de Teresa Verdugo y Aragonés, coincidieron el fruto de 2 hijos, una mujer y un hombre. Vamos, fue Borda quien decide en un principio que al crecer, tanto la mujer profese la religión como monja, así como el hombre se ordenase como sacerdote. Sí debemos de tomar en cuenta un punto muy importante, de que en aquellos tiempos la iglesia pues ejercía un poder mucho más grande que el mismo gobierno. El desarrollar una carrera eclesiástica era como ocupar un puesto muy importante y privilegio de algunos cuantos. Digamos, aquí sucede algo paradójico, ya que cuando el hijo se encuentra estudiando en el colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, a José de la Borda le llegan noticias de que muy aparte a lo que él haya decidido en un principio, el hijo en verdad tiene la vocación para ser sacerdote o religioso, y que es cuando piensa en un lugar especial en donde su hijo celebre sus misas, y precisamente para él mandó construir este templo de Santa Prisca. De ahí que esta hermosa joya arquitectónica pues se encuentra en este lugar de Taxco. Posiblemente el dato más importante que pueda llegar a tener sea el tiempo de su construcción. Cuando llegamos a comentar de que el padre la manda a construir para el hijo, pues no ha faltado quien nos diga que esto sonaría ilógico. Un templo de estas características, al iniciarse se terminaban en un lapso de 80, 100 o hasta más de 200 años, como es el caso de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que tomando en cuenta la magnitud de las bóvedas, todo el trabajo en los retablos, y no sé si al entrar ustedes se percataron del esplendor de la fachada, es muy difícil de creer que absolutamente todo se haya construido en 7 años con 10 meses. Que los historiadores no lo consideran récord, sino un tiempo súper récord a nivel mundial. Pero hablemos de que aquí el factor más importante fue la economía. José de la Borda, siendo un hombre inmensamente rico, pues no escatimó en recursos. La construcción dio inicio un 23 de febrero de 1751 y se termina el 3 de diciembre del 58. Ya les menciono a nuestras fechas, 66 años de antigüedad. Ahora, 2 estilos arquitectónicos, el que comúnmente conocemos como barroco, lo apreciamos en todo lo que nosotros vemos en piedra. Aquí en el interior las columnas, sus arcos, sus capiteles y nuevamente el esplendor de la fachada. La piedra muy mencionada como cantera rosa. El nombre de la piedra en sí es riolita. Una cantera es el lugar de donde se extrae la piedra y el color rosado pues el nativo de la misma. El otro estilo que domina en el interior, en lo que nosotros vemos el dorado en los retablos, que es el nombre correcto de la estructura, lo cual viene de retro, detrás del altar. El estilo en el templo se generaliza como churrigueresco. La mezcla del barroco hispano con influencias mexicanas, mucho más rico, cargado en molduraciones. Lo interesante que todo lo que nosotros vemos en dorado, el trabajo está hecho primero que nada en madera,
Esto es cedro blanco, cedro rojo. Imaginemos en la época que ni siquiera hay luz eléctrica, mucho menos la maquinaria necesaria, tanto el tallado en piedra como en madera, todo tuvo que ser a mano. Sobre la madera se recubre con una tela de yute. El yute es una tela porosa que presentan los cactus, la hoja del maguey. La función es de que la madera no esponje, no tienda a abrir. 6 capas de un material conocido como blanco de España, algo muy parecido al yeso aquí en México, para hacer una resanación de poros, que en combinación con un pegamento llamado cola de conejo, un barniz llamado bol de Armenia, es ocupado para pegar toda la hoja de oro que nosotros vemos en el dorado, la cual es una muy delgada lámina, esta de 23.5 quilates, que es prácticamente puro. Un total de 12 retablos que teológicamente y en conjunto hacen representación a 12 apóstoles, pero esto se los voy a comentar que como número simbólico, porque no quiere decir que algún retablo represente a Pedro, Pablo, Tomás, Simón, Andrés, no, pero sí les voy a mencionar que el templo, a pesar de ser pequeño, por lo completo que es y la dedicación de sus retablos, a este lugar se le reconoce como la joya de México, del país entero, no del estado de Guerrero, no de la región. Tiene una estructuración teológica que difícilmente verán en otro lugar. Y de repente, pues vamos, entramos a un lugar como este, qué bonito, todo se parece y hasta ahí. Pero miren, veamos hacia acá. Cada retablo tiene una dedicación central, relacionada con su general. En este caso, este es el retablo del sacerdocio. En el nicho central se aprecia a San Juan Nepomucemo, quien es el patrón de la confesión. En la pequeña pintura abajo hay 2 escenas. Nepomucemo fue un sacerdote checoslovaco, quien el rey Wenceslao IV lo mandó traer para confesar a la reina. Ahora resulta que lo vuelve a mandar traer para que le revele los secretos de confesión. En su afán de no hacerlo, él primero se corta la lengua y al no obtener nada de él, le dieron muerte en un río de aguas negras, en el río Moldavia, esto en Praga, Checoslovaquia. Al estar dedicado al sacerdocio, es la representación de órdenes sacerdotales, jesuitas de la vestimenta negra arriba, franciscanos los pegados a el nicho y de los laterales un agustino y un dominico. Aquel primer retablo a la puerta está dedicado a la persona clase humilde muy relacionada al campo, al campesino. En el nicho central un santo muy popular, sobre todo con el dicho este de San Isidro Labrador, quite el agua con el sol. Los santos se relacionan. El primero que vemos que tiene una lanza, San Jorge o San George. La mitología habla que era un hombre que mataba dragones. La teología lo considera un santo protector de los animales ponzoñosos. Sabemos se dan mucho en el campo. Al otro extremo San Vital, arriba San Roque, misioneros que ayudaban al campesino, y en medio de los ángeles arriba en el medallón, San Antonio Abad, el protector de los animalitos domésticos. Del lado contrario tenemos el retablo dedicado a el arcangelado o los arcángeles. En el nicho central, la Virgen de El Pilar o la Pilarica, como es conocida. Así como en México fue aparecida la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyat, en Zaragoza, España, sobre de una columna fue aparecida una Virgen que denominan o llaman del Pilar. Pero cuando ella hizo su aparición, fue escoltada de los 7 arcángeles, que para conocimiento nuestro, arcángeles no hay más, únicamente son 7. Comúnmente oímos hablar de la parte alta, San Miguel, el capitán del ejército de Dios, San Gabriel, mensajero de Dios, San Rafael, medicina de Dios. Y los 4 de abajo, no muy nombrados o conocidos, Uriel representa la tierra, Sealtiel el sol, Salatiel la luna y Yeudiel el firmamento o las estrellas. Todos los arcángeles terminan en él, que en su idioma arameo que Jesús hablaba, le dan el nombre de Emmanuel, lo cual quiere decir Dios con nosotros. Aquel primer retablo a la puerta dedicado a la salud o a la persona con algún padecimiento físico. En el nicho central, Santa Lucía, quien es la patrona abogada de la vista, de los ojos. La doncella de mucha belleza, quien tiene la vida entregada a Dios como si fuese actualmente una monjita. Pero por su belleza es acosada constantemente por los hombres y un noble la quiere desposar. Al negarse prácticamente ser obligada al desposorio, ella opta por desprenderse los ojos. Por ello se le da esta vocación. En el retablo se puede generalizar, en el cual se encuentran santas que curaban enfermos o ayudaban al bien morir,
como lo son Santa Bárbara, Santa Catarina, en la parte alta Santa Úrsula y ahora en el medallón Santa Inés. Yo les insistiré que el templo es pequeño, pero de lo más completo que hay en toda América Latina. Y de favorcito no olviden nada en las banquitas, acompáñenme, vengan. Explica muy bien. 200 y tantos años tiene. Y el piso todo es de madera, es de puro oro. ¿Sí escuchaste? De 24 quilates. 24 quilates. ¿De dónde nos visitan? Es Toluca, sí, Estado de México. Bienvenidos. Miren, pues vean aquí este retablo. Les voy a mencionar que al menos para su servidor, de lo más bello del templo, muy a criterio propio. Este es el retablo de la Sagrada Familia. En el nicho central está San José. La palabra correcta es la de padre putativo de Jesús, lo que llamamos tutor o padrastro, ¿no? En los antiguos escritos se tendría a poner José y la abreviación de PP, de padre putativo. Por ello, con los años, los Josés obtienen el seudónimo de Pepes, de ahí es de donde viene, por si conocen alguno. Los dos primeros ambos lados del nicho muy conocidos, San Joaquín y Santa Ana, quienes fueron los padres de la Virgen María, ¿cierto? Pero yo me atrevería a preguntar si ustedes habían escuchado hablar de San Estolano y Santa Emerenciana, quienes son los padres de Santa Ana. O sea que digamos que son abuelos de la Virgen María, bisabuelos de Jesús. En la parte alta Juan Bautista, primo segundo de Jesús, Santa Isabel, prima hermana de María, y Zacarías, padre de Juan Bautista. O sea que en el retablo está representado el árbol genealógico ascendiente de Jesús, todo por línea de la mujer, en este caso de la Virgen María, que del otro lado es únicamente Dios y José como el tutor o el padre putativo. El retablo dedicado a la Pasión. En el nicho central se encuentra la Virgen de los Dolores, o la Dolorosa como es conocida. Al estar dedicado a la Pasión, ahora los santos son quienes acompañaron a María en la Pasión de Cristo. En este caso, María Cleofas, María Magdalena, María Salomé y Juan el Evangelista. Pero vean la parte alta. No es común que en el interior de un templo sea representado el Calvario. Bien sabemos que un ladrón se arrepiente, el otro no, y ahí se aprecia a Jesús junto con Dimas y Gestas. La idea básica, la representación del Calvario al cual está dedicado el retablo. Ahora, de favor, volteen a la parte alta, atrás, arriba en el coro, y dan el monumental Santa Prisca. Es uno de los pocos templos en México que aún conservan este tipo de órganos, pero sobre todo que funcionan. El órgano es de origen español. De España desembarcado al puerto más importante de la época, en aquellos tiempos en México, Veracruz. Pero si de Veracruz